una noticia importante, positiva, con la que hemos amanecido, que es la captura de 4 mandos terroristas criminales en el Braem. Y vamos a conversar sobre esto con un experto en el tema que ha sido además ministro del Interior y está muy al tanto de lo que ha pasado, así que nos contará los detalles que sepa. Gracias por acompañarnos, Rubén Vargas. Fernando, gracias por la invitación. Buenas noches. Esta captura es tan importante que podría hacernos hablar de una esperanza de que vaya acabando este foco subversivo criminal. Yo diría que esta captura, en efecto, es muy importante porque se ha detenido a 4 terroristas, 4 personajes que iban en ascenso a convertirse probablemente en miembros del comité central de este grupo terrorista que opera en el Braem. Ojo, iban camino a convertirse, pero no formaban parte del comité central. O sea, ninguno de los 2 quispes que son hijos de los... No, eran esos, son primogénitos, son quispes, son familiares de mandos importantes que actualmente forman parte del comité central. Y digamos, una de las características del grupo terrorista del BRAE es que es básicamente manejado por personas familiares cercanos a los Quispe Palomino. El terrorismo también es una empresa familiar en el Perú, ¿no? Es una especie de dinastía enferma, es una especie de dinastía siniestra, pero dinastía finalmente, ¿no? Y los Quispe Palomino tenían a este hijo capturado como el principal cuadro que estaba en formación, que fue formado en uno de estos campamentos llamado de los Pioneritos, desde muy pequeño, y siguió todo su proceso de radicalización, su proceso de formación ideológica. Y la madre de uno de ellos, la camarada Vilma, también es importante. Sin duda que es la vocera del grupo terrorista, y así los otros detenidos también, digamos, son hijos o parientes cercanos de actuales mandos terroristas, ¿no? Está ahí no solamente Gabriel, Vilma, los Quispe Palomino, también está el terrorista conocido como Pucañau y otros. Entonces, sin duda que fue, digamos, una generación que dentro del grupo terrorista estaba más o menos predestinado a asumir cuadros y mandos importantes dentro de la estructura terrorista. Yo creo que esta captura lo que hizo fue romper esa sucesión que por derecho familiar natural le correspondía a estos personajes. Y entonces tú no nos entusiasmarías tanto pensando en que esto podría ser el principio del fin. Ahora bien, del foco subversivo del Braem. Digamos, yo tendría tu optimismo. No lo tuvimos, estoy preguntando, estoy escéptico. Si alguien nos dijera de que esta estrategia que se privilegió a la inteligencia y un trabajo muy profesional de la inteligencia policial es la que de acá para adelante va a dominar en la lucha contra el terrorismo en el Braem. Las últimas capturas importantes han sido básicamente capturas por trabajo de la inteligencia policial, tanto de la DIRCOTE, principalmente la DIRCOTE, como de la DIRANDRO, de la Policía contra las Drogas. Pero han sido eso, Fernando, trabajos de inteligencia policial. Entonces, lo que corresponde frente a este grupo terrorista del BRAE, como a cualquier otro grupo terrorista, es básicamente utilizar a la inteligencia humana, la inteligencia electrónica, y cuando se tiene madura esa inteligencia, se hace una operación, por supuesto, complementado con la fuerza, con la potencia de fuego que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Pero frente a un grupo terrorista, y especialmente como la del BRAE, que es un extenso valle, no corresponde pues hacerlo a fuego abierto, con bombardeos, con patrullajes de reconocimiento. No, ahí se ponen a tiro de fuego, se convierten en blancos de emboscadas, etcétera, etcétera. Y mueren de uno y otro lado. Exactamente. Y no mueren los mandos importantes. Entonces, eso es lo que no debe ocurrir, y lo que debemos privilegiar, lo que debemos darle sostenibilidad es a esta estrategia. La inteligencia como punta de lanza, la inteligencia policial, la inteligencia de la DIRCOTE, complementado con la potencia de fuego de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué si se acabó el foco subversivo del Alto Guayaga y demora tanto? Bueno, es que es básicamente en el Alto... A ver, te comento bastante rápido. En el segundo gobierno de Alan García se dividió la lucha contra el terrorismo. El Alto Guayaga se le encargó a la Policía Nacional y el BRAE a las Fuerzas Armadas. En el Alto Guayaga la Policía Nacional hizo exactamente lo que ahora está haciendo en el BRAE, inteligencia policial, y se fue capturando uno a uno a los mandos intermedios, y finalmente se capturó a Artemio.
Y esa captura, la derrota de Artemio en el Alto Guallaga, posibilitó para que la lucha contra las drogas, especialmente la erradicación, ingresara a las zonas que antes eran inexpugnables, que eran territorios liberados. Por ejemplo, recordemos lo que era el Monzón. Se pudo entrar al Monzón para enfrentar al narcotráfico solo después de haber capturado a Artemio. Y recordemos que el Monzón era manejado por uno de los mandos operativos de Artemio, conocido como Piero. A Piero también se le detuvo, más bien, se le abatió en una operación de inteligencia conjunta de la policía con Fuerzas Armadas. Entonces, en el BRAE, frente al terrorismo, se tiene que hacer exactamente lo mismo, no hay que inventar la pólvora. Pero claro, el BRAE es un escenario mucho más complejo. Es más grande que el Es mucho más grande, es mucho más complejo, y actualmente, digamos, en el BRAE han echado raíces muy profundas los clanes familiares, los clanes vinculados al narcotráfico. Desde mi punto de vista, Fernando, como siempre lo he señalado, en el BRAE el principal problema es el narcotráfico, no el terrorismo. Entonces, la estrategia que actualmente tenemos en el BRAE, donde las Fuerzas Armadas están a cargo del control del BRAE, tiene que invertirse. Quien tiene que quien tiene que tener el control de las operaciones en el BRAE es la policía especializada, la policía antidrogas. Especializada en la destrucción de bandas del crimen organizado. Vinculadas al narcotráfico, exactamente. Y no de seguir asustándonos con las banderas del terrorismo. No, sin duda que es un actor importante, pero el enemigo principal es el narcotráfico. Entonces yo creo que las más de 60 bases contraterroristas que operan en el BRAE debieran convertirse en bases antidrogas. Y desde esas bases antidrogas, policía y Fuerzas Armadas enfrentar a ese enemigo. ¿Y solo es drogas? ¿No hay minería ilegal, no hay trata, no hay otros delitos involucrados en lo que hace esta gente? Bueno, en realidad, digamos, donde hay narcotráfico va a tener siempre delitos conexos vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, está el lavado de activos, está el sicariato, la extorsión, la extorsión y otros delitos conexos. Pero cobran cupos también, ¿no? Exactamente, pero digamos, el delito fuente es tráfico de drogas y hay que enfrentar ese tráfico de drogas. Y lamentablemente, si algo no se está haciendo en el BRAE es eso. No se está enfrentando. ¿La erradicación está muy baja o no hay nada? La erradicación no ha entrado al BRAE, Fernando. No ha entrado al BRAE. No se ha erradicado en el BRAE y entiendo que la erradicación en este año ya ha culminado. Se han llegado a las 20.000 hectáreas. Se pudo haber erradicado mucho más, pero se quedaron las 20.000 hectáreas como habían planificado a comienzos de año. Lamentablemente, la tendencia de crecimiento, la presión de la demanda externa por cocaína está empujando a el desborde de los cultivos de hoja de coca que están ingresando a áreas naturales protegidas, a territorios de comunidades nativas. Lamentablemente, Fernando, durante la pandemia, el 2020-2021, se paralizaron todas las operaciones y esos 2 años no se erradicó. El 2020 se erradicó solamente 5.000 hectáreas, el 2021 5.000 hectáreas de los 25 que se debió haber erradicado. Eso más la demanda externa, la presión de esa demanda que es lamentablemente mayor que otros años para el consumo de cocaína, ha hecho que la coca se creciera, según los americanos, según la Casa Blanca, más de 100.000 hectáreas, según Naciones Unidas, 95.000 hectáreas. Eso es lo que tenía que hablar la presidenta Dina Boluarte con Joe Biden en la reunión bilateral. En verdad, Fernando, aprovecho tu pregunta para comentar que en cuanto a la lucha contra las drogas se refiere, la cooperación internacional se está replegando, se está retirando, nos están dejando solos frente a un problema que lo ocasionan ellos. Ocasionan sus yonkis. Claro, por supuesto. Lo que señalo es que las equivocadas políticas de prevención de los grandes mercados de consumo, Europa, Estados Unidos, Sudáfrica, etcétera, son los que ocasionan que nosotros tengamos narcotráfico y coca ilegal, porque la coca vinculada a la cocaína no es para el consumo interno, es para el consumo de estos mercados internacionales. Eso podría variar también si más drogas sintéticas ocupan el espacio de la cocaína en Europa y en Estados Unidos. Fernando, eso se discutía hace como 15, 20 años y se decía que la cocaína va a caer sola porque las drogas sintéticas son las que van a tomar su lugar. Lamentablemente no ha ocurrido eso y al contrario, en Europa la tendencia al consumo de la cocaína es mayor que los opiáceos. El último informe de Naciones Unidas nos dice que en el mundo hay cerca de 22 millones de consumidores habituales de cocaína.
Y lamentablemente, en nuestro vecindario, Brasil se ha convertido en un consumidor insaciable de cocaína. Y quien está abasteciendo a ese mercado de Brasil y a Europa, que está en permanente alza, es la cocaína peruana. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. La cocaína peruana orgánica. Y además una cocaína, moda. Exactamente. Entonces, lamentablemente, esa es la situación en cuanto al problema de las drogas, y esa es una agenda absolutamente importante que la Cancillería y la Presidenta tendrían que colocar sobre la mesa cuando se dialoga tanto con Europa como con Estados Unidos. Ya, hablemos un poco de la coyuntura política local. ¿Esta captura en el Brain podría favorecer a Vicente Romero, que afronta un pedido de censura en el Congreso? Mira, yo creo que primero reivindica a la policía antiterrorista, la DIRCOT. Y allí hay un buen coronel que está a cargo, el coronel Max Sanguamán, que debiera ser reconocido, número uno. Número dos, creo que también ayuda a la policía en general, a la institución policial, que ha estado bien venida menos como consecuencia del desborde de la inseguridad y con lo que ha pasado, y el con desmadre la cantidad que pasó, de muertos que se le atribuyen. el desmadre que pasó durante el gobierno de Castillo. Castillo y en las protestas. Y creo que también sí, digamos, o sea, es la gestión del ministro Vicente Romero en el que se ha producido estas capturas, y tendría que ayudarle porque son resultados significativos, importantes. Aunque claro, el cuestionamiento del ministro Romero no va tanto por la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico en el Brain, sino, digamos, por los problemas de criminalidad organizada en zonas urbanas. Entonces, ese es un tema que todavía está esperando respuestas, ¿no? Por el plan que tú llamaste el plan Huevearte, que no existe y que esa no existencia se le achaca al ministro Romero. Sí, exactamente. Bueno, lamentablemente lo que ahora estamos viendo en las encuestas es que la gente se está dando cuenta, después de haberlo pedido, se están dando cuenta que los estados de emergencia no están ayudando nada o no sirven para mucho, ¿no? Pero, sin embargo, hoy apareció una carta de 33 alcaldes respaldando a Romero. Bueno, mira, los alcaldes han pedido estados de emergencia sabiendo que eso no resultó durante el gobierno de Humala, no resultó durante el gobierno de Castillo, y ahora lo han vuelto a solicitar, y sabiendo que no funciona eso, en realidad se debió haber tenido, digamos, el pedido de estrategias más integrales, de acciones más articuladas entre el gobierno central, el sector interior y los municipios. Entiendo que, bueno, es un gesto político que seguramente es como consecuencia de algún trabajo que se hizo desde el sector interior, desde el Viceministerio de Seguridad Pública probablemente, y hay esa cercanía. En fin, es una decisión política de los alcaldes. Creo que eso tendría que traducirse en todo caso en un trabajo más cooperativo, más articulado. Nos gustaría a todos los peruanos, Fernando, ver, por ejemplo, de cómo los alcaldes trabajan de la mano con la policía en evitar que sigan floreciendo los mercados de objetos robados. ¿Por qué no se ingresa a las Malvinas? Bueno, eso le pregunté al ministro Romero, se lo pregunté al general Luis Flores, que es el jefe de la DIRINCRI, y me dijeron: no podemos decir, pero pronto habrá resultados, pronto habrá grandes operativos. O sea, controlar los mercados de objetos robados como las Malvinas es un tema que compete más, 80% más, a los alcaldes. Ese es un tema, una tarea pendiente del alcalde de Lima. Alcaldes, pero con el apoyo policial. Con el apoyo, pero es eso, con el apoyo policial. Pero quien tiene que tomar la decisión política de querer hacer ese trabajo es el alcalde. En el caso de las Malvinas, el alcalde de Lima Metropolitana. Los alcaldes tienen un papel fundamental para recuperar, digamos, para evitar que siga creciendo el problema de la inseguridad. Ordenar las ciudades, ordenar las calles, ordenar las avenidas. ¿Pero estarías de acuerdo con una policía municipal, por ejemplo? Que fue una propuesta que Renzo Reyardo, el teniente alcalde, la planteó. Fernando, lo que yo estoy viendo es que muchos alcaldes empiezan como a construir una narrativa, pero que va siempre en la línea de lavarse las manos. Primero era el estado de emergencia. Ok, ahora todos sabemos que no resultó. Y ahora están queriendo tener su propia policía armada. La experiencia internacional, por ejemplo, la mexicana, nos indica que eso se convierte más en problema que en solución. Una policía municipal armada es absolutamente peligrosa, que además, por supuesto, afectaría gravemente a la Policía Nacional.
Salvo pues en países como Estados Unidos, donde las grandes ciudades la tienen, pero ya es ya es parte de su estructura histórica. Es un modelo político totalmente distinto, federalista a la nuestra, en donde tienen leyes propias, etcétera. En este caso, en el caso nuestro, digamos, nuestras instituciones y los municipios se están agarrando en peleas callejeras, los serenazgos de un municipio con otro, por disputarse las calles o un lindero mal definido. Entonces creo que hay que ir un poquito con cuidado. Bueno, en estos días se vence los plazos del estado de emergencia y ¿tú crees que los van a renovar en todos los sitios donde están planteados o por ahí alguno no lo renuevan? Fernando, yo estoy en contra de los estados de emergencia como una salida, salida demagógica, que es lo que se ha hecho. El estado de emergencia en el marco de una estrategia con indicadores absolutamente claros podríamos tal vez conversarlo, discutirlo, pero esos son simplemente fuegos artificiales. Seguir con el actual modelo, renovar los estados de emergencia, es algo así como seguir autoengañándonos. Empecemos a hablar en serio sobre el problema de la seguridad. Tenemos distritos en Lima que han sido secuestrados por la criminalidad organizada transnacional. No hay que seguir ignorando la naturaleza. Y ante eso la misma receta de lo que hablábamos hace un rato en el BRAEM, darle más peso a la inteligencia que la cantidad de efectivos en las calles. La criminalidad organizada, Fernando, especialmente la vinculada a las extorsiones, avanzan subterráneamente, avanzan de manera invisible. A esa delincuencia se le puede enfrentar, por supuesto que sí se puede, pero básicamente con inteligencia. Y allí la tecnología es absolutamente importante. ¿Y hasta donde tú sabes, estamos ayornados tecnológicamente? Lamentablemente no. Lamentablemente la situación es mucho más crítica que hace algunos años atrás. A manera de ejemplo, lo que me comentan es la plataforma de interceptaciones telefónicas legales, Pisco, Constelación, está funcionando un 40-50% de su capacidad por no haber invertido en la capacitación de personal, de los agentes que son especializados, y no haber tampoco invertido en la actualización de los software que se necesita para esa tecnología tan sensible. Hay unidades de la policía especializada que deberían tener, por ejemplo, los software que permitan hacer la geolocalización, la georreferenciación de los teléfonos que están siendo utilizados para las extorsiones. Pero no las tienen, porque claro, actualizar y mantener esas tecnologías cuesta, pero tenemos que invertir. Tenemos que invertir para poder enfrentar este difícil reto que desde mi punto de vista vengo señalando es la peor crisis en materia de seguridad a lo largo de toda nuestra historia republicana. Y no es solo peruana, ¿no? Es regional. Es cierto, es regional, pero tiene mucho que ver, digamos, con este proceso migratorio que nació desde Venezuela y que ha arrastrado mucho, digamos, la escuela de una criminalidad bastante compleja, bastante robusta. O sea, sin ser xenofóbicos, tú sí dirías que Maduro no solo nos exportó su crisis humanitaria, sino también su delincuencia compleja, digamos, y sofisticada. Exactamente. Yo lo que es absolutamente claro no es ser xenófobo. Lo que tenemos como Tren de Aragua y las otras estructuras criminales vinculadas a esta organización matriz nos traen un poco, digamos, esa escuela de la criminalidad centroamericana, en donde se utiliza de manera extrema la violencia, se asesina con sevicia y se genera un miedo que genera una zozobra permanente, no en una persona, no en la víctima directa, sino a través de una lógica que precisamente trae esa delincuencia, que es el control territorial. Controlan literalmente territorios de las ciudades y en ese territorio controlado realizan todo lo que se les viene en gana, desde las extorsiones, el comercio sexual, los secuestros, absolutamente todo lo que signifique captar dinero. Y cuando se ven amenazados son capaces de lanzar un video como el que vimos, incluso con un discurso político, ¿no? A ustedes nos amenazan, nosotros lo vamos a matar. Exactamente. Porque ustedes son unos xenófobos y no los nacionalistas. Exactamente. Y es parte de esa, digamos, de esa escuela del crimen centroamericano que pasa un poco por buscar legitimidad en sus connacionales. Pretenden siempre como convertirse
en los luchadores sociales, en el Robin Hood que defiende a los pobres. Y claro, es eso lo que pretenden y lo han conseguido en muchos lugares, ¿no? O sea, criminales con ideología. Criminales con cierto toque ideológico, con cierto discurso que pretende buscar legitimidad. Con cierta reivindicación política ante Exacto. la desgracia de los Exacto. políticos. Nosotros Y nos hay- instalamos acá y si nos amenazan nos defendemos también con el floro. Claro. Y aquí hay un elemento, Fernando, que vale la pena llamar la atención. En Ecuador la situación se desbordó y se perdió el control absoluto de esa criminalidad porque el crimen, las organizaciones criminales empezaron a cooptar, empezaron a controlar los puertos de Ecuador. Y esta criminalidad, tanto especialmente colombiana, pero también venezolana, fue a partir de que, digamos, hubo una especie de un bloqueo marítimo de las rutas de la droga por Centroamérica. Entonces, el narcotráfico- lo de expulsión sí tiene sentido. Exactamente, sí. Entonces, el narcotráfico colombiano, venezolano, tomaron el control de los puertos de Ecuador buscando nuevas rutas para la cocaína. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa en Ecuador para que vuelvan, para que traten de recuperar sus puertos. Bien. Pero nosotros tenemos dos puertos que son absolutamente vulnerables. Me refiero al puerto de Paita en el norte, que se utiliza en la agroexportación y está en la ruta del tren Aragua. En cualquier momento convertir en una zona controlada por el tren del Aragua. Y última pregunta, ¿crees que tenemos capacidad logística para organizar la expulsión de los que no han logrado registrarse? Mira, ojalá que sí. Sin embargo, yo soy un poquito escéptico de que eso pueda significar una medida importante en la lucha contra el crimen organizado. Porque los miembros de las organizaciones criminales no están haciendo fila pues para poner sus huellas dactilares. Estamos hablando, sí, de venezolanos que probablemente han ingresado de manera irregular, que les resulta un poco difícil su proceso de regularización y de saneamiento migratorio. Pero las grandes organizaciones criminales, las que nos preocupan, créeme que a esos no les interesa sanear su situación migratoria. No. Muchas gracias, Rubén. Gracias por